Perfect. A todos nos encantan los animales, pero a veces conseguir una nueva mascota puede ser algo un poco confuso y costoso. Hoy en Autopista Ideas aprenderemos cómo conseguir una nueva mascota por internet y gratis. Hay muchas razones por las cuales a veces queremos tener una mascota. Puede ser por seguridad, puede ser por compañía, porque nuestros niños se distraigan, o incluso a veces por estatus. Todos sabemos que el tener una mascota de raza hace que a veces nos sintamos más importantes. Hoy vamos a revisar un método para conseguir mascotas gratis por internet. Pero antes de enseñarles esto, creo que es importante que nos preguntemos qué es una mascota para nosotros. Creo que para muchas personas las mascotas se han convertido como en un accesorio, que es bonito de llevar mientras la mascota es pequeña, mientras se ve bonita, pero que a medida que va creciendo las personas se desentienden del cuidado de la mascota, esterilización, vacunación, etc. Y más que nada, nos olvidamos que las mascotas son seres vivos, con inteligencia y con sentimientos. Y no me quiero poner muy filósofo en este tema, pero quiero solamente que recuerden dos cosas. Una, la mascota puede distinguir cuál es el humano que es su dueño o su tutor, cuáles son las personas que son de su entorno, son de su familia y cuáles son extraños. Significa que la mascota tiene memoria y tiene un nivel de inteligencia para asociar las personas que son de su entorno seguro y que no lo son. Segundo, todos hemos visto cuando una mascota se pega o se cae y llora, siente dolor. Cuando una mascota está triste, también llora, siente pena. Hemos visto las mascotas cuando tienen en la cara se les ve la tristeza o la depresión, o cuando tienen hambre y ladran porque la mascota siente. Y yo creo que a veces damos por sentado que por el hecho de ser mascotas estamos como si no tuvieran sentimientos o inteligencia. La segunda cosa que creo que es importante reflexionar antes de llegar al tema de cómo conseguir una mascota es saber que una mascota, dependiendo del tipo de mascota, puede estar con nosotros por aproximadamente entre 10 a 15 años. Eso significa que hay que procurarle el cuidado necesario, la alimentación, las vacunas, durante todos esos años, y debemos ser conscientes que cuando la mascota, al igual que un ser humano, cuando la mascota ya es bien mayor, comienza a enfermarse. Creo que la clave para tener una mascota es no verla como un objeto, no verla como un accesorio, sino verla como un ser vivo que nos acompañe. Yo creo que las personas que estén interesadas en conseguir una mascota deben tomar en cuenta estas dos cosas. Y también tomar en cuenta que aparte de seguridad, aparte de compañía, aparte de protección, vas a tener realmente lealtad. Lealtad, amor incondicional. Ok, veamos ahora qué paso seguir para conseguir una mascota gratis por internet. Lo que hacemos es entrar a Facebook y
vamos a buscar grupos. En este caso yo ya puse perros y gatos adoptados. Podemos poner, por ejemplo, perros y gatos adoptados de Chile. Me salen todos los grupos que tienen que ver con Chile y nos unimos. Perros y gatos, digamos, Monterrey. Y buscamos y comenzamos a ver si es que hay grupos de perros y gatos en Monterrey. ¿Ya? Es muy común ahora que hayan grupos para adopción de mascotas. Obviamente yo en este momento, en el que estoy grabando el video, me encuentro en Guayaquil, por eso pongo grupos de Guayaquil, adopción de cachorros gratis. Una cosa importantísima es que los grupos que son llevados por fundaciones que se refieren a la adopción de cachorros no cobran nada por la parte de la adopción de las mascotas. Esto es importante para que si de repente en algún momento alguien les pide dinero, ustedes no accedan a eso. Hay a veces dentro de estos grupos personas que de repente dicen, ¿sabes qué? Rescaté 2 perritos, 3 gatitos y ay, no tengo para mantenerlos. Apóyenme para hacerle los exámenes. Personalmente yo no estoy de acuerdo. Personalmente yo creo que si tú ves un gatito en la calle y tienes posibilidades de darle una buena vida, con todo el gusto del mundo lo puedes rescatar. Pero si no tienes posibilidades de ayudarlo, puedes recogerlo y llevarlo a una fundación o pedirle a una fundación que se acerque. Pero no me parece, yo no estoy de acuerdo con las personas que recogen mascotas y luego piden dinero que les ayuden para la comida, para las vacunas. Entonces es lo mismo que nada, porque si no tienes ni siquiera para eso, ¿para qué rescatas a un pobre animal que no lo puedes sostener? ¿Okay? Igualmente, a veces en estos grupos hay personas que tienen, por ejemplo, tengo un perrito y el perrito dio 4 crías de perro, entonces los promociono para regalar. Eso me parece que está súper bien, me parece, y la gente dice yo quiero, lo que sí les pediría es que obviamente traten de ser súper rápidos, porque si no la gente se olvida, o sea, rápidos yo pongo el aviso del perrito o de los gatitos que quiero regalar, me contestan y les contacto rápido, voy a ver dónde va a vivir el perrito o el gatito, lo entrego, todo bien. Está bueno, pongamos en este de aquí, para darles un ejemplo. Mira, por ejemplo, aquí da un ejemplo de gatitos que han sido adoptados. Créanme que los animales, todos, perros y gatos, todos los animales que son mascotas, en realidad, como yo les digo, tienen cierto nivel de inteligencia y el animal sabe cuando ha sido cambiado de su casa habitual, sabe distinguir entre vivir en la calle a la intemperie con peligros y sabe distinguir lo que es estar en una casa con cuidados, con humanos, y el animal lo aprende. Yo tengo el ejemplo, como les comenté, de la gata que yo tenía, que es una gata callejera. Siendo una gata callejera, mi gata al principio no la dejaba salir mucho porque tenía miedo que se fuera a perder. Entonces la gata estuvo unos meses dentro de la casa. Mi casa no es tan pequeña, entonces la gata recorría toda la casa. Ahora la gata sale o se escapa también y vuelve. Cuando acuerdo escucho miau, 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 miau. La gata está en la puerta, porque obviamente no tiene llave para abrir, porque si pudiera abrir la puerta ya sola. Miau. Abres la puerta y ella entra como diciendo abra, hey, abra, estoy aquí, abra. Le abres la puerta, permiso, ¡pum!, se fue, como si nada. Entonces los gatos distinguen. Los gatos saben cuando tienes hambre. Hey, oye, es hora de comer. Que te acercan y te empiezan miau, miau, oye, dame de comer. ¿Ya? Y realmente, aunque sean gatos grandes, mi gata, la callejera, nadie sabe qué edad tenía cuando yo la traje, cuando me la dieron. Pero ya era una gata grande. Y esa gata grande, no les voy a decir que no me ha mordido, no me ha aruñado, me ha sacado sangre, realmente. Porque también yo no era muy experto manejando gatos, creo que nunca he tenido gatos. Salvo hasta que tenía como 7 años de edad y tuve muy mala experiencia con un gato, entonces nunca más volví a tener gatos. En el momento en que tú les llegas a conocer
en el momento en que tú llegas a compaginarte con la gata, te das cuenta que la gata realmente también quiere compaginarse contigo. Al ser una gata de calle, que no tenía mayor relación con humanos, la gata se da cuenta del cuidado que tú le estás dando, y la gata lo aprecia, lo valora, sabe la diferencia entre vivir en la calle, pasar hambre, y vivir dentro de una casa. Sabe que cuando hay lluvia tiene dónde esconderse, sabe que puede recorrer, sabe que va a haber alguien que le va a dar comida, sabe que no tiene que estar asustada de que le van a pegar, de que perros le van a caer encima, de que la gente le va a tirar piedras o le va a tirar agua. Entiende el cambio de entorno. Si alguno de ustedes tiene el espacio, tiene las ganas, quiere compartir y tener un animalito que sea una compañía, les invito realmente a escribirles. Yo, como les he comentado, he rescatado 4 animales, 4 mascotas, y no ha sido fácil, pero realmente me ha ido súper bien. Otra sugerencia: que nos escriban a alguno de los grupos o a alguna de las páginas, traten de ver grupos y páginas que tengan muchos miembros, porque eso significa que hay muchas más opciones de encontrar una mascota de acuerdo a lo que ustedes necesitan. La otra cosa, por favor, cuando vayan a solicitar adoptar una mascota, traten de no ser muy, ¿cómo decirlo?, muy cerrados. Por ejemplo, les voy a dar una idea. ¿Qué fue el mensaje que puse yo cuando quise adoptar una mascota? Lo primero que puse fue algo así: posteé este mensaje, casi literal, ese mismo mensaje, y comencé a recibir información. Una persona me dijo: ¿usted está interesado? Le voy a poner en contacto con una persona de una fundación. De hecho, la persona de la fundación me escribió y me mandaron algunas fotos. Y así fue como comencé. Les voy a explicar un poco cuál es el proceso a seguir cuando te entrevistan, por así decirlo, para poder adoptar una mascota. Ok, lo primero que te preguntan es si tienes vivienda propia. En este caso, esto es porque a veces a algunos dueños de casa no les gusta recibir mascotas. La siguiente cosa que te preguntan es si tienes espacio suficiente para que el perro no esté solamente encerrado, sino que tengas una terraza, un balcón, un espacio donde el perro pueda realmente caminar. Luego, obviamente, piden que tengas empleo, ya que tener una mascota incluye cubrir gastos de alimentación, vacunas, enfermedades, etcétera, etcétera. Luego te piden que aceptes un seguimiento por parte del rescatista. Esto en realidad es muy esporádico, son unas llamadas, te piden si les puedes mandar fotos, tal vez lleguen a tocarse algún momento solamente a ver al perro por minutos, solamente para asegurarse que está bien. Y te piden que te comprometas a esterilizar. Esto debido a que, como ya hemos comentado, la población de mascotas realmente, si no se esteriliza, crece demasiado. Y aunque tal vez les pase a ustedes como a mí, que uno dice: el perrito es bonito, ¿por qué no puede tener cría? La realidad es que cuando el perrito tiene 7 perros, es muy difícil a veces encontrar quien los quiera recibir. Y realmente yo, después de tener mis 2 perros, estoy de acuerdo con el tema de la esterilización. Tal vez lo que se podría hacer es que el perro tenga una camada y luego esterilizarlo, porque caso contrario, realmente muchas veces suelen haber más mascotas de lo que hay personas dispuestas a darles un buen cuidado. Así que el tema de esterilizarlas realmente es buena idea. Bueno, de ahí el proceso se realiza mayormente por internet. En mi caso, todo lo que me preguntaron, me lo preguntaron directamente por WhatsApp. Me pidieron en algún momento que mande una foto de dónde podía estar el perro. Me pidieron si tenía tiempo para poder sacarlo a pasear. Les dije que yo vivía cerca de un parque. Y luego me dijeron un día: bueno, mañana lo puedes recibir. Les dije: sí, no hay ningún problema. Así que vinieron, lo dejaron conmigo, me pidieron, le tomaron unas fotos. En el caso
El perro que me dieron a mí ya venía con la primera y la segunda vacuna, si mal no me equivoco. Solo me faltó ponerle la tercera vacuna. Y de allí unos 3-4 meses después me pidieron: hola, ¿cómo está? ¿Me puedes mandar alguna foto del perro? Y como yo creo que estaba bien, me dijeron que no había ningún problema. Y me van a hacer acuerdo ellos de cuando el perro ya tenga los 7 meses de poder esterilizarlo. Y bueno, decirles que mi experiencia realmente rescatando perros ha sido espectacular. Como ustedes pueden ver, este par de hermanitos se la pasan jugando todo el día. El uno muerde al otro. Una cosa que me asombra mucho es la paciencia que tiene el grande, el pastor alemán, para aguantarle todas las cosas que el pequeño le hace. Y él lo aguanta como si fuera su hermano. Realmente creo que es una de las cosas que me hacen a mí estar más contento de haberlos recibido a los dos. Eso, y aparte de eso, han hecho un cambio súper positivo en mi vida. Madrugo más temprano, camino con ellos 3 o 4 kilómetros diarios, bajo mi peso. Es realmente un sinnúmero de cosas que son súper buenas. Y antes de que me olvide, antes de terminar, hay un solamente pequeño detalle que quería comentarles y quería pedirles que tomen en cuenta al momento de adoptar un cachorro. ¿Sabían ustedes que por alguna razón, tanto para perros o para gatos, las personas no quieren adoptar animales de color negro? 1 y 2, tampoco quieren adoptar animales que sean mayores a los 4 meses. El tema por el cual no adoptan las personas gatos negros o perros negros es netamente superstición, ¿me entiendes? Los perritos y los gatitos de color negro no son culpables de haber nacido con ese color y tampoco tienen ni poderes diabólicos ni poderes, no sé, mágicos. Así que no es que mirando a un gato negro a los ojos te va a aparecer el diablo o algo por el estilo. Yo decidí adoptar justamente un perro negro, justamente para romper con este tipo de cosas, y me encanta. Y la otra cosa con respecto al tema de adoptar animales grandes, es verdad que depende a veces del animal, del tipo de animal, del temperamento, de lo que le haya sucedido, pero en mi caso, con la gata, que ya era una gata de mayor a 1 año, y con Magnum, él es súper amigable. Realmente yo creo que más que el tema de la edad del perro, es las experiencias que el perro ha tenido y cómo ha sido criado. Y recuerden que esos perros están disponibles en adopción y hay muchos de ellos que son más calmados que un cachorro y realmente van a ser una muy buena compañía. Así que por favor no se cierren ni por el color del pelaje del perro ni por la edad. Y para darles un ejemplo de esto, visitamos la escuela Alfa K9, que se dedica a entrenamiento canino y también hace cierta labor de rescate de animales. Si vemos en estos caniles, hay algunos ejemplares de Rottweiler, unos más agresivos que otros. Todos estos son perros adultos, en este caso son perros que están en adiestramiento. Pero supongamos que fuera el caso de adoptar alguno de ellos. Uno podría pensar tal vez, por ejemplo, en el caso de este Pitbull, ¿sabes qué? No te le acerques. Pero les quiero comentar algo que me pasó a mí. Esta era la primera vez que me acercaba a este ejemplar de Pitbull. Y miren. Preciosura. Este es el vivo ejemplo de un perro adulto de una raza que todos consideramos peligrosas, pero que es un ángel. Obviamente no estoy diciendo que vayas y te acerques al primer pitbull que veas en la calle,
Simplemente estoy diciendo que si fuera el caso de adoptar este perro específicamente, sería algo ideal. Realmente es un perro súper calmado, súper amistoso. Lo que trato de decir con esto es que para cualquier perro que tengas que adoptar, independiente de la raza o la edad, es importante conocerlo, porque a veces te puedes llevar sorpresas como esta o como la que me llevé yo con Magnum. Recuerden también que el temperamento de un perro es el reflejo del temperamento de los dueños que lo criaron y el trato que ha recibido el perro por parte de los humanos, que lo lleva a confiar o a desconfiar de nosotros. Bueno, los dejo con esta imagen para que recuerden que independiente de la edad, la raza y el color, a veces un perro puede ser realmente un muy buen amigo y puede tener un alma de ángel. Espero que el video les haya gustado, espero que se hayan divertido. Recuerden que si desean adoptar un perro, pueden hacerlo por medio de sus redes sociales, tanto Instagram y Facebook. Contacten a alguna de las fundaciones, seguramente encontrarán un amiguito que los va a hacer muy felices y los acompañará por muchos años. Eso es todo por el día de hoy, los veo en un próximo video.